Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Quiero preguntar, ¿quiénes nos están visitando por primera vez? Veo aquí a un matrimonio, supongo que son. Veo un matrimonio que no había visto. Nuestros hermanos que nos están visitando a Michoacán, recuérdeme su nombre, por favor. Don Manuel y su esposa, Esperanza. Ellos ya habían estado con nosotros, estuvieron reuniéndose aquí algunas veces en nuestras actividades de adultos mayores y traen consigo, acompañándose de un matrimonio. Bienvenidos, que Dios bendiga sus vidas. Denle un aplauso. ¿Quién más está con nosotros aquí acompañándonos por primera vez? ¿Hay alguien? Segunda vez. Pues todos no le damos un aplauso. Dios la bendiga. Veo aquí, está José, mi sobrina, mi sobrino, mi prima. Gracias a Dios por sus vidas. Bienvenidos. Les amamos. Les amamos. Muy bien. Hay otras dos personas allá atrás, me están señalando. Es que es toda una familia, que es la familia de César, ¿no? Y de Rubí, pues también. Y ellos están aquí con nosotros esta mañana. Gracias a Dios. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Siéntanse en casa. Esta es Casa de Pan, donde la gente, vive diferente. Y esa es una verdad importantísima, donde la gente vive diferente. Muy bien. Vamos a compartir esta mañana la palabra del Señor en el libro de los Reyes. Tome su Biblia, por favor, y acompáñenme ahí en el libro de los Reyes, en el primer libro. ¿Sí? Hay dos libros. Estamos en el capítulo 18. En el versículo 20 vamos a leer, vamos a hacer una lección un poquito larga. Yo voy a leer y me hacen favor, síganme. Dice, estamos en Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 20. Para los que están ahí siguiendo, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hasta ahí vamos a leer y enseguida estaremos leyendo un poquito más. Voy a hacer una pausa ahí para orar. Vamos ahí como están ahora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana calurosa, gracias por el calor, Señor. Gracias, porque cuando tenemos frío lo anhelamos, así como anhelamos el frío en esta hora, Dios. Gracias por el frío y gracias por el calor siempre. Gracias por tu presencia preciosa en medio de nosotros. Gracias porque tú, Señor, llenas todo en todos. Entre los que creen y los que no creen, tú llenas todo en todos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Voy a hacer una pausa porque vamos a seguir leyendo aquí este pasaje. Pero antes de seguir leyendo, para que no haya hueco en la enseñanza, en la predicación hoy, quiero contarle un poco del contexto de este versículo que es muy importante.
Usted conoce, por lo menos por las mañanitas mexicanas, al rey David, ¿no? Me atreví a hablar del rey David porque dije, pues ese todos lo conocen, y aunque nunca lean la Biblia, pues por lo menos con las mañanitas mexicanas, pues saben que él cantaba, ¿no? Las mañanitas, ¿no? Espero que no sea su caso, pero bueno, el rey David fue el rey más grandioso que el pueblo de Israel tuvo en toda la antigüedad, en toda la edad moderna. Hasta hoy no ha habido un rey como el rey David. Fue un rey al cual Dios lo reconoció como el hombre conforme su corazón. Imagínense nada más de qué tamaño fue David. Que Dios diga, este es un hombre conforme mi corazón, por muchas razones. Bueno, el rey David levantó el primer reinado poderoso, verdaderamente poderoso y reconocido de la historia en el pueblo judío. Usted dirá, bueno, es que Saúl fue también un rey, pero no tuvo el esplendor que tuvo el rey David. Fue bajo el reinado del rey David donde todo el mundo se enteró que existía un país que se llamaba Israel, o una nación, un pueblo, ¿sí? Y que además le temieron. Por eso digo que fue superior al reinado de Saúl. Esto estamos hablando, para que usted tenga una idea, más o menos unos 1100 años antes de Jesucristo. Más o menos. Años más, años menos, ¿no? Es el tiempo más o menos en que reinó David. Y el rey David se caracterizó por ser un gran estadista, fue un gran rey. Usted no se imagine que a un rey le ponen su corona, o por lo menos en ese tiempo, hoy creo que sí, ¿no? Son de ornamento los reyes, pero en aquellos tiempos los reyes, no se imagine que les ponen su corona, se sienten en el trono y sírvanme y a comer todo el día, ¿no? Por lo menos este rey no fue así. Ser rey en aquellos tiempos era algo muy complicado, porque el rey, sobre todo en Israel, que era tenía un régimen de gobierno teocrático. Si usted no sabe lo que es teocrático, significa que el que mandaba, el que gobernaba era Dios y las leyes de Dios sobre el pueblo. Ahí no había votaciones, ni ¿cómo dicen? Ni voto por voto. Ahí no había ni fraudes electorales, ni robos, ni todo. Ya sabe usted, ¿no? No había nada de eso. Era una monarquía, pero el régimen era una teocracia, porque el rey David estaba gobernado por Dios, y la ley que se establecía dentro del pueblo que gobernaba David era la ley de Dios, los mandamientos, la Biblia, pues, para que usted me entienda. Así era. Y entonces el rey David, algo que hizo poderosísimo su gobierno y su reino, fue que él se apegó a esa ley, y que no nada más se apegó para cumplirla, sino que él hizo que los demás cumplieran la ley bajo su mando, bajo su gobierno. Eso es muy importante. Eso se aplica como un principio. Si usted es el rey de su casa y usted obedece a Dios, es maravilloso, porque eso trae mucha bendición. Así fue con David. Fue el rey de su casa, el rey de su pueblo, y obedeció a Dios, lo obedecía, en serio, y trajo mucha bendición. Pero no nada más lo obedecía, hizo, con la ayuda de Dios, que toda la gente que él gobernaba se alineara ante la ley de Dios. Que eso hoy cuesta trabajo. Hoy como padres podemos a veces ser
muy ordenaditos con Dios y todo, pero meter al aro a los hijos, qué difícil puede ser a veces, ¿no? A que ellos también cumplan y obedezcan las leyes de Dios. Bueno, este rey David logró hacer eso, y eso le dio un crecimiento tanto militar como económico, como de fama, riquezas. Bueno, el rey David se hizo un hombre verdaderamente conocido en el mundo alrededor de su tierra, en el mundo conocido. Ese fue el gran rey David. Bueno, rey David tuvo un hijo, tuvo varios, pero un hijo que le heredó el trono, Salomón. Usted también ha oído de Salomón, ¿no? Hay dichos que dicen el sabio Salomón. Sí lo ha oído, no me diga que no, sí lo ha oído. Y ese Salomón, pues fue un hombre conocido en su momento como el más sabio de todos los hombres, porque Dios le dio sabiduría por sobre todos los hombres. Según dice la Escritura, que no hubo ni había en ese momento, ni habrá un hombre más sabio que Salomón. Y si usted lee sus escritos, se dará cuenta por qué Salomón, hijo de David, fue lo que estoy diciendo y lo que dice la palabra de Dios. Un hombre que en su mejor momento fue extraordinario. Pero tuvo un gran problema este Salomón. Se desvió y terminó mal delante de Dios. Terminó mal por un gran problema. Se volvió un hombre idólatra. Comenzó adorándose a sí mismo. ¿Se entiende eso? Comenzó adorándose a sí mismo. Eso se llama soberbia, ¿no? Es el pecado de Satanás. Comenzó adorándose a sí mismo y terminó adorando brujas y adorando demonios. Eso fue tremendo. Su final fue muy triste. Por ese pecado y por otros que cometió Salomón, ya hablamos de dos reyes, ¿verdad? Por ese pecado y otros que cometió Salomón, Dios le dijo a Salomón, le dijo: por causa de tu pecado, quitaré el reino. No le dijo quitaré, dividiré el reino y quitaré una buena parte del reino, ¿sí?, sobre el cual tu padre gobernó y reinó. Dice: y no lo haré en tu tiempo por amor a tu padre David, al cual amé tanto. No lo haré en tu tiempo. Por amor a tu padre voy a dejar que termines. Anda re mal, chavo, pero en mi misericordia dejaré que termines tu reinado. Pero inmediatamente terminando el reinado de Salomón, su hijo, que se llamó Roboam, heredó mucha de la insensatez que Salomón tuvo y se volvió necio y no escuchó el consejo sabio. Y en esas circunstancias Dios permitió que un siervo X de su pueblo se convirtiera en un caudillo divisorio, insurrecto, que le partió el reino a Roboam, lo dividió y se llevó la mayor parte del pueblo, que fueron 10 de las 12 tribus de Israel, se las llevó y se convirtió ese hombre que era un don nadie, se convirtió en rey de 10 de las 12 tribus, y Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, se quedó única y exclusivamente con 2 tribus. Usted ha leído esa historia, ¿verdad? Sí se la sabe. Esa historia está ahí en la Biblia. Es muy interesante, si no la ha leído se la recomiendo. Entonces, la nación original de Israel quedó dividida en el reino del norte, porque la parte donde Roboam comenzó a reinar estaba más hacia el norte, ¿verdad? Se conoció así como el reino del norte. Y se le quedó el nombre de Israel, como originalmente era. Y la parte del sur, donde quedó Roboam, con 2 tribus, se le dio el nombre, adoptó el nombre de Judá, la ciudad de David.
cuya capital era Jerusalén, y la capital del reino del norte era Samaria. Estamos haciendo un poco de historia para que usted vaya adentrándose conmigo de por qué en este momento lo que vamos a leer es tan importante. Después de esto se levantaron aproximadamente unos 4 o 5 reyes, ¿sí? Y en el reino del norte, porque la historia que vamos a leer sucedió justamente en Israel, en el reino del norte. Entonces, Jeroboam tuvo un hijo y a ese hijo lo asesinaron, y el asesino de este hombre, del hijo de Jeroboam, tomó el trono, y después dura 22 años reinando, y su hijo, ¿verdad?, que está ahí en la secuencia de los reyes, llega y solamente dura otros 2 años, porque también lo matan. O sea, no me voy a meter así de una manera detallada sobre todos los reyes, pero para no hacerlo largo, pero hubo 5 reyes previos al rey que imperaba en el momento en que vamos a seguir leyendo aquí en esta lectura, que se llamó Acab. Los reyes que le precedieron, dice la Escritura, aquí en el mismo libro de Primera de Reyes, aquí en este interesantísimo libro, dice que los reyes que le antecedieron, todos, los 5 reyes que le antecedieron al rey Acab, que es el rey que estaba en el momento en que comenzamos a leer, ¿sí?, todos hicieron lo malo delante de Jehová. ¿Qué hacían? ¿Qué significa hacer lo malo delante de Jehová? Pues Jeroboam, aunque había usurpado el reino del norte y había dividido, que eso es el primer mal que hizo, bueno, pudo haber tenido la oportunidad de decir, bueno, yo soy rey de este reino robado, y entonces, bueno, pues yo creo en Jehová, creo en Dios, ¿verdad? Porque fue un plan de Dios. Además, hubiera tenido la oportunidad de decir, bueno, no me gusta cómo reinó Salomón, no me gusta cómo reinó David a lo mejor, pero yo tengo la oportunidad para reinar de una manera correcta. Estoy hablando de Jeroboam, el que le robó la mayor parte del reino a Roboam, al hijo de Salomón. Pero no hizo eso. Dice la Escritura que ofreció holocaustos perversos y adoración en los lugares altos a los Baales, a Asera y a Baal. Asera era la madre de Baal, y pues como a veces acá se piensa, ¿verdad? Bueno, lo voy a explicar un poco más allá, pero ella era la madre de Baal, y Baal pues era importante y era un dios poderoso, un dios de las cosechas, y ahorita voy a explicar un poco más de él, pero ella era la madre. ¿Le suena eso? Y como era la madre, no le podía negar nada al hijo. Y entonces resulta que la adoración a Asera era mucho más socorrida y mucho más poderosa, porque le iban a pedir directamente a Asera, la madre de Baal. Ese era el pensamiento. Usted y yo conocemos ese pensamiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Así estaban las cosas. Ese Jeroboam, en lugar de hacer un reino correcto, se fue tras dioses ajenos a adorar a Asera y a Baal. ¿Y sabe qué sacrificaba? Sacrificaba sobre los altares, los lugares altos. Cuando usted, siempre que oiga hablar de los lugares altos, sepa una cosa: los lugares altos eran lugares de adoración demoníaca. Siempre que escuche eso, los lugares altos no eran lugares de adoración a Dios, eran los lugares de adoración demoníaca, sea bajo un árbol, que era una gran costumbre, sea en una montaña, sea en una cueva o sea en un llano. Los lugares altos eran los lugares de adoración a demonios, es decir,
a los ídolos que estoy mencionando, estos dos y muchos otros que existían en ese tiempo. La palabra de Dios dice que detrás de cada ídolo, de cada estatua, de cada pintura, de cada escultura que es adorada hay un demonio. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cada vez que alguien se acerca a adorar una imagen, es una adoración demoníaca. Eso dice la Biblia y es muy fuerte. En una cultura como esta, eso simbra, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que Jeroboam decidió hacer eso, y por supuesto que su hijo siguió haciéndolo. Y lo hizo peor que él, porque su hijo no solamente adoraba, sacrificaba animales en los lugares altos, sino sacrificó seres humanos, que era el colmo. Y luego el rey que vino y mató a su hijo y que se coloca, hace lo mismo, y cada uno estaba haciendo perversidades año tras año, y pasaron alrededor de unos 50 años, un rey tras otro, tras otro, tras otro, y todos hacían lo más perverso, cada día más perversos que los anteriores, hasta que llegamos a Omri. Omri era el padre de Acab, y dice el texto literalmente que Omri fue el más perverso de todos juntos. Imagínese usted cómo era el padre de este rey Acab, en el cual nos vamos a situar en este momento, para que vayan calculando. Entonces, si estos reyes fueron así, si estos reyes eran adoradores de dioses que no eran Dios, todos eran judíos. Y estamos hablando de un pueblo judío que había tenido en el pasado la experiencia del Dios Todopoderoso que abrió el Mar Rojo, del Dios Todopoderoso que los sacó de tierra de esclavitud, del Dios Todopoderoso que conquistó la tierra de Canaán por mano de Josué, del Dios Todopoderoso que estuvo con ellos en medio del desierto y los alimentó, el Dios que les quitó el yugo de la esclavitud. Toda esa historia de maravillas, de prodigios, de cosas preciosas que ellos en su historia habían tenido, que sus padres habían experimentado, estos que se habían alejado, estos son sus hijos. Toda esta generación se pervirtió, se olvidó de Dios. Piense un momento, aquí hagamos un alto. Esta generación nuestra, no ellos, nosotros, aquí, mexicanitos, nosotros. ¿Cómo andamos respecto de la fe de nuestros padres? Piénselo por un instante, no se necesita mucho. ¿Cómo andamos como generación? ¿Somos más creyentes o somos menos creyentes como generación? ¿Somos más devotos? ¿Tenemos más fe o tenemos menos fe que la generación de nuestros padres? Y si la comparamos con la generación de nuestros abuelos, y si la comparamos con la generación de nuestros bisabuelos, seguramente coincidirá conmigo que ellos eran mucho más devotos de la religión que usted quiera, pero ellos eran mucho más gente de fe, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eran más crédulos, buscaban un poco más de Dios que la generación nuestra. La generación nuestra cada vez cree menos. Cada vez Dios le importa menos, cada vez prescinde más de las cosas divinas, cada vez se vuelve más independiente. Y esto no es un fenómeno porque somos más estudiosos o más intelectuales o porque somos universitarios, no es por eso. Eso ya se había visto aquí, que a través del tiempo y de las generaciones hay una tendencia a olvidar a Dios, aún cuando Dios había sido tan grandioso en la historia de los antepasados. ¿Sí va conmigo? Sí. Así que no podríamos criticar a estos judíos. Los mexicanitos tenemos también lo nuestro, ¿no?
Hoy está de moda no creer en Dios. Hoy está hasta mal visto. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha dado cuenta como que está mal visto que una persona diga, espérame, déjame orar por los alimentos? Lo ven como bicho raro. Espérame, voy a la iglesia y voy a consagrar en la iglesia y voy a levantar las manos en la iglesia. Se le quedan viendo así. Pues está bien. Pero es una cosa mal vista socialmente, ¿no? De veras, antes decía, bueno, pues el que le gusta ir a la iglesia que vaya, pero hoy no. Hoy es mal visto que alguien tenga devoción, que tenga fe, que crea en Dios. Le tachan de ignorante, le tildan de fanático. Pero ese no es un problema actual, lo repito. Esto se ha repetido a lo largo de la historia de manera cíclica, porque esto es un profundo problema espiritual en la existencia humana. Es un problema espiritual de la existencia humana. El hombre, el ser humano tiene una tendencia muy fuerte, es muy proclive a la apostasía, abandonar al Dios verdadero e irse apostatando de su fe. Apostatar significa dejar para irse tras lo malo. Entonces la apostasía es, la actitud es apostatar dejando a Dios para irse tras lo malo. Entonces el ser humano tiene una tendencia muy fuerte, es proclive a abandonar la fe que le fue enseñada para irse a buscar lo malo. Ni siquiera se va para vivir tranquilo y en paz, decir, bueno, sin Dios, pero voy a estar tranquilo, me voy a portar bien. No, se va para hacer lo malo delante de Dios. Esa es apostasía. Y es la naturaleza humana caída la que produce eso en los seres humanos. ¿Sí sabía eso? La naturaleza humana caída. Si el hombre muere en esa condición, va a la perdición eterna. Eso enseña la Biblia. Entonces, el pueblo de Israel, a lo largo de las generaciones, después de que entró en la tierra de Canaán, cuando salió de Egipto, estuvo en el desierto 40 años, usted sabe la historia, entró a la tierra de Canaán con Josué como líder, conquistó toda la tierra prometida y después de esto comenzaron a reinar los jueces en Israel, en la tierra de Canaán. Cuando se establece Israel, comienzan después de Josué, comienzan a reinar los jueces, un sistema de jueces que Dios establece ahí. Era una teocracia, repito, y entonces usted sabe la historia. Poco antes de que el rey David, de quien hemos hablado, fuera rey, habían solicitado el pueblo y el pueblo decía, no queremos a Dios como rey, no queremos que Dios sea nuestro presidente, queremos un rey como lo tienen todos los demás pueblos paganos de la tierra, queremos un rey. Y Dios les dijo, pues quieren un rey, vivan bajo el yugo de un rey. Y vino Saúl, y después vino David, y después vino Salomón, y después vino Roboam, después vinieron todas sus generaciones, que siempre que se tiene un rey humano habrá represión. Eso es inevitable. Y eso sucedió. Y después de esta historia, el pueblo dice al final del libro de los jueces que fue tan fracasada la capacidad de gobernar y la fe de Israel. Al final del libro de los jueces dice, y estaba tan fracasado el asunto del liderazgo en Israel, que cada quien hacía como bien le parecía. ¿Le suena? ¿Le suena eso? Cualquier semejanza con la realidad. Cuando la cabeza está mal, todo está mal. Absolutamente todo está mal. Y entonces llegamos al hijo de Omri. Dice el texto, como ya les dije, que Omri fue el más perverso de todos los perversos. Y luego llega Acab, su hijo, que traía la herencia del padre. Y entonces aquí nos encontramos en este
versículo que acabamos de leer, regresamos aquí. Dice, entonces Acab, ya sabemos quién es Acab, ¿sí? Convocó a todos los hijos de Israel, es decir, convoca a su pueblo, el rey convoca a su pueblo, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, porque Elías había ido a ver a Acab, le había dicho Elías, un profeta que Dios había levantado, ¿verdad? Le había dicho que no iba a llover en varios años, por muchos meses. Y entonces este rey Acab lo mandó buscar a Elías, al profeta, y le dijo, necesito que me des palabra aquí porque nos estamos muriendo, porque no ha llovido casi en 3 años. Y quiero que tú nos digas qué hacer. Acab se había tenido que doblegar, aunque Acab ya no creía ni en Jehová, ni creía en Dios, ni creía en nada, se tuvo que doblegar. ¿Por qué? Porque la sequía estaba matando al pueblo que Acab gobernaba. Y esa sequía la había profetizado justamente este profeta Elías, previamente a esto, diciéndole, vendrán días en que no lloverá, y lloverá hasta que yo lo diga. Fíjate qué poderoso profeta. Hasta el día en que yo lo diga, será que va a llover. Eso nadie se lo cree cuando se pronuncia, pero cuando empieza a suceder, Acab ni lo peló cuando le dijo, pero cuando vio que había pasado meses y meses y meses y no llovía, entonces comenzó a creer que verdaderamente Elías era profeta de Dios, porque la palabra que había pronunciado se estaba cumpliendo. Entonces lo manda a llamar. Y entonces dice aquí que una vez que regresa Elías con Acab, dice que convoca a todos, dice, los profetas y a los hijos de Israel, es decir, convoca al rey a todo el pueblo, y acercándose Elías a todo el pueblo, le da la palabra y le permite hablar, y le dice, ¿hasta cuándo? Es decir, se levanta, me imagino que en un templete como este, o más alto, y le habla directamente Elías de parte de Dios al pueblo. Y les hace una pregunta sencilla, pero clarísima. Les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Si Baal es Dios, síganlo. Esta es una declaración que desafía el corazón de un pueblo. El pueblo de Israel se había batido en la idolatría, igual que sus reyes. Adoraban de todo y hacían prácticas paganas de todo. Se habían olvidado de Dios hacía mucho tiempo. El Dios de sus padres ya no figuraba en su corazón. Se habían alejado. Por esa razón Dios había levantado a este profeta. Y mire que había profetas en el tiempo, pero hasta los profetas se habían corrompido. Los profetas que tenían en ese tiempo tenían escuelas. Había profetas en la corte. Estaban aconsejando a Acab. Y Acab se había alejado de Dios, igual que su padre, y peor porque se había casado con una mujer bruja, una mujer llamada Jezabel. Usted sabe la historia de Jezabel, una mujer quien gobernaba realmente, era una mujer extranjera, era una mujer no judía, quien realmente gobernaba Israel en estos tiempos, no era Acab, era Jezabel su esposa. Y había traído sus dioses y los había colocado, y Acab terminó adorando también, igual que su padre, a los dioses de su mujer. Acab no tenía voluntad.
Acab no tenía plomo, no tenía nada, la mujer le había robado todo. Yo le llamo a Acab el calzones caídos, porque así era. En términos mexicanos, en nuestro idioma, todos entendemos qué es eso, ¿no? Ese hombre era manipulado por la bruja. Ya sabe usted lo que es la brujería, ¿no? Y yo le dije, ahí no dice que era bruja, pero yo le digo que era bruja, porque realmente lo era. La brujería es manipulación. ¿Sí sabía usted eso? O sea, la brujería realmente, uno dice una bruja y piensa en una mujer así viejita, cacle, con un grano aquí o aquí, con un sombrero negro y una escoba, ¿no? Vestida de negro. Pues esa es una caricatura. La brujería realmente es, en el fondo, la esencia de la brujería es la manipulación. Cualquiera que manipula entra en principios de brujería. Así que tenga usted cuidado, hermanas o hermanos. Tenga cuidado si usted manipula por abajo a los hijos para darle al marido la cabeza, ¿no? O el marido con el dinero, o con el sexo, con lo que sea. Usted manipula para obtener ganancias, para tener controlada la casa, para que todo usted pueda gobernar y usted todo se le reditúe en ganancias a usted. Usted está entrando en un principio de brujería terrible. Todo aquel que manipula entra en principios de brujería. Está ejerciendo la brujería. No necesita ir al mercado de Sonora. No sé si me estoy explicando. Sí. La brujería es manipulación. Y eso se da a todos los niveles, educados o no educados, ricos y pobres, pensantes y no pensantes. Eso da a todos los niveles. Manipulación, brujería. Mientras una nación viva manipulada, está viviendo bajo principios de brujería. Y entonces viene el fracaso, la pobreza. ¿Se entiende el mensaje? Acab era un rey manipulado. Como un niño tonto lo trataba. Le voy a contar nada más una historia, así como un paréntesis de Acab, para que entienda este principio. Le voy a contar, en una ocasión, Acab que se la pasaba haciendo nada, perdiendo el tiempo ahí en el palacio, un día dice, ¡ay! Haga de cuenta que este era el palacio, y allá enfrente estaba la casa de una persona que tenía un jardín bien bonito, pero Acab era muy rico, tenía un palacio grandísimo, pero enfrente tenía a un vecino que tenía un jardín muy bonito. Y un día se le ocurre y dice, ¡ay! ¿Cómo me gustaría que ese jardín también fuera mío? Para poner ahí mi mesa de billar y mi bar y invitar a mis amigos. ¡Ay, cómo me gusta! Y va el rey a buscar a aquel hombre y le dice, oye, véndeme tu propiedad, no, véndemela. Soy el rey Acab. Sí, te conozco re bien, tú eres mi vecino, eres el calzones caídos, ¿no? Digo, eres el rey de Israel, ¿no? Sí, véndemela. Dicen, no se vende, señor mi rey, esta propiedad no se vende, porque era la heredad de mis padres. Palabras más o menos, ¿no? Y no se la quiere vender. Y se va bien triste el rey y se sienta ahí como un niño regañado, ¿verdad? Y ahí se está toda la tarde. Y en eso llega aquella, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Isabel, no se te olvide. Llega y llega así, pues como llegan ese tipo de personas, de esa personalidad, así como, a ver, ¿qué más mal hago? ¿No? ¿A quién le hago daño? ¿No? Y entonces ve al rey ahí sentado y le dice, ¿qué tiene mi niño? ¿Qué tienes? Y le dice, el vecino no me quiso vender su jardín y yo lo quelo. Lea la historia, lo estoy exagerando, pero esa es la historia. Dice, no quiso. Usted no se preocupe, hijito precioso, chulo, mi querubín. Usted no se me preocupe.
Yo soluciono el problema. Y ni tarda ni perezosa con tal de tenerlo contento, callado, sujeto y suyugado. ¿Sí? Aquella va y le adquiere el jardín, pero no lo adquirió a precio, ni con pago. Mató al hombre y le dijo, ya tiene su jardín. Era perversa, tremenda, y lo tenía al hombre suyugado. Ese espíritu jezabélico, ¿sí?, prevalece mucho en medios como el nuestro. Hay mucha manipulación y control. Y el espíritu jezabélico, no es el tema, pero pues ya que me metí, ya se lo explico, ¿no? El espíritu jezabélico tiene una característica, es demoníaco, y tiene una característica que le da un poder de convencimiento y un aplomo a las personas que lo tienen, que los demás le temen. Y déjeme decirle algo, ese espíritu jezabélico no es exclusivo de las mujeres. Hay muchos hombres que viven con el espíritu de Jezabel, reinando en sus corazones y en sus casas, haciendo un profundo daño a su familia. ¿Conoce algún Jezabelo? Yo sí. Conozco varios, por desgracia. No tiene que ver con el género, tiene que ver con la carnalidad, se asocian. La carnalidad y el espíritu de Jezabel se asocian. Y se vuelve manipulación terrible. Y las familias viven ambientes espantosos. Una vez una persona, estaba yo enseñando, sí, del tema del espíritu de Jezabel, estaba yo enseñando en un congreso que me invitaron hace años, y yo se me ocurrió decir al respecto, quien entra dentro de la manipulación y el control de otras personas, sea de los hijos, de la esposa, de los papás, de quien sea, quien ejerce ese tipo de manipulación para lograr sus fines, está bajo el principio de Jezabel, bajo el principio de brujería. Brujas. Se me ocurrió decir eso. Y ya cuando terminó, esto fue una bendición al final, pero cuando terminó, ya iba yo saliendo y se acerca una mujer, una hermana, una mujer, y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y le digo, sí, dígame. Yo dije, pues me va a decir que le gustó mucho el sermón, ¿no? Y me dijo, tengo algo en contra suya, pero así. Le digo, caray, ¿nos conocemos? Y me dice, no, usted vino a mi iglesia a predicar y yo tengo algo en contra suya, nos llamó brujas y eso no se lo tolero. Dije, entre mí dije, pues la verdad es que sí. Sí, pero le llamé bruja a la que le venía el santo. No le dije eso a ella, ¿verdad? Le dije, hermana, usted estaba en la predicación, sí. Escuchó la predicación completa, sí. ¿Y por qué nada más escuchó el momento en que yo dije brujas? ¿Escuchó todo lo demás? ¿Entendió el mensaje? Sí, pero usted nos dijo brujas. El mensaje no era ese. Cuando después conocí a la hermana, dije, ya sé por qué. Ya sé por qué vino a reclamar. Se cierra el paréntesis. ¿Sí vamos bien con este asunto? ¿Sí? Ok. Acá. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, versículo 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué pasaba con el pueblo? Ya lo dijimos. Era un pueblo de tradición religiosa, era un pueblo de leyes religiosas dadas por Dios, era un pueblo que tenía religión hasta por las orejas, pero no conocía a Dios. ¿Se puede eso? ¿Se podrá? ¿Tener religión todos los domingos?
todos los martes, todos los jueves, tenemos religión y actividades, todos. Pero estaban adorando demonios, además de sus actividades religiosas. Y acabo de escuchar una prédica extraordinaria, ¿no?, de nuestro maestro Lucas, donde habla y dice, me dio mucha risa porque dice, mire, al hablar de la idolatría, no vaya ustedes, estamos aquí entre gente cristiana, madura, no me vaya a salir que todavía adora las imágenes ahí a la Virgen de Guadalupe, no me vaya a salir con eso ya es de primaria. Dice, hay un tipo de adoración y de idolatría, me dice, hay un tipo de idolatría que es mucho más perversa, que es la autoadoración, queriendo manipular a Dios. Es una barbaridad lo que enseñó. Nos adoramos tanto y nos justificamos tanto y al final queremos manipular a Dios. ¿Se va entendiendo este mensaje? O sea, el pueblo estaba en esa condición y no es muy diferente a lo que le pasa hoy a nuestro pueblo en México. Hay un desafío aquí. ¿Qué estaba pasando? Dios le había dicho a Elías, ve y desafía, ve y desafía. Y Dios preparó a ese hombre que era de una aldea de Tisbe, de Galat, ¿sí? Dios prepara a Elías. Era un hombre desconocido, había profetas muy conocidos, profetas de escuela, profesores de profetas, pero todos ellos estaban ciegos, profetas que no veían nada. Y Dios tuvo que ir a levantar uno de abajo de las piedras, ¿verdad? Y lo comenzó a preparar, y dice que cuando él le dijo a Acab, dice el texto, cuando Dios le da la orden, ve y dile a Acab que no lloverá en 3 años. Entonces él viene con Acab y le dice, y entonces Dios dice, ahora ve y escóndete, porque este cuate te va a matar. Y va y se esconde allá por muchos meses, por mucho tiempo, en el arroyo de Querit, y ahí estuvo alimentado por los cuervos que le traían pan y le traían carne y le traían agua, pero tuvo que estar en el aislamiento. Era un tratamiento que Dios le estaba dando a don nadie, que Dios lo saca como profeta y que lo empieza a tratar y a formar como profeta y a darle carácter, porque para servir a Dios, para proclamar la palabra de Dios, se necesita ser formado en carácter y en sufrimiento, aunque muchos no lo acepten. Para que alguien pueda proclamar las verdades de Dios se necesita carácter y se necesita haber pasado por el fuego y se necesita haber sido formado a marrazos como le dan al hierro. Así es como se necesita. Eso es lo que necesita para formar una mujer o un hombre que hable las verdades de Dios. No cualquier pelado que pasa por ahí y te da una profecía o te dice algo. No cualquiera. Dios forja a los hombres y mujeres de Dios, de eso no tengas duda. Y así comenzó a forjar Elías y lo llevó al desierto, en un arroyo que después se secó, y después lo saca de ahí y se lo lleva a Sarepta. Y ahí en Sarepta le dice, te va a alimentar una mujer que no tenía sí tenía medio centavo, ¿verdad? Partido, un centavo partido a la mitad. Se estaba muriendo de hambre la mujer. Y Dios le dijo, esa te va a sostener. Y entonces hubo una serie de milagros que usted puede leer ahí enseguida en este libro, donde el Señor se glorifica en la vida de esa mujer, y esta mujer termina reconociendo que Elías era un enviado de Dios. Se le muere el hijo y Elías le dice, Señor, ¿cómo le matas al hijo a esta mujer? Cuando me está recibiendo, ¿por qué haces eso? Y entonces Elías, en nombre del Señor, se acuesta 3 veces ante el muchacho, ¿verdad? Y lo levanta de estar muerto, porque ya había sido desprestigiado él como hombre de Dios, dado que se le murió el hijo a la mujer que lo albergó. Ella lo culpó. O sea, lo que estoy tratando de contarles es lo que dice la palabra,
que Elías las pasó duras por un tiempo, y ese era el hombre que iba a volver a enfrentar al rey perverso que había desviado el corazón de Israel a adorar demonios. Y en esta escena, cuando Elías regresa, porque lo anda buscando el rey, es donde proclama en ese templete este mensaje y le dice al pueblo: ustedes son los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eso no lo dice ahí textualmente, pero como si lo hubiera dicho. Ustedes son los hijos de aquellos que Dios levantó como patriarcas. Ustedes son los hijos de Moisés, ustedes son los hijos de José, de Moisés, los hijos de Josué, los descendientes de las tribus, los hijos de Israel. Ustedes son los hijos de esos hombres que vieron la gloria de nuestros padres, y miren en lo que han terminado. Sin fe, sin Dios, con vidas morales perversas, rateros, mentirosos, idólatras, fornicarios, adúlteros, alcohólicos, y todo. Miren en lo que han terminado. Les está recriminando tácitamente el profeta Elías: en esto han acabado, porque se olvidaron del Dios Todopoderoso, el Dios de sus padres. Dice: ahora, si ustedes creen que Jehová es Dios, vuélvanse a Él. Arrepiéntanse de toda esa basura que han estado viviendo. Ustedes, sus hijos, sus nietos, arrepiéntanse de todo eso, vuélvanse a Dios. Si creen que es Baal, lárguense a adorarlo, váyanse con Él. Váyanse con Él. Pero no vivan en esa mediocridad, en esa hipocresía. En palabras muy actuales sería: ¿somos o no somos? Ese es el reto que les lanza. Sigue diciendo el texto: Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, los profetas que profetizan de los demonios son muchos, pero el único profeta de Dios soy yo en este momento aquí. Y dice: désenos pues 2 bueyes. Mire, vaya conmigo, esta lectura es maravillosa. Denme 2 bueyes y escojan uno de ellos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego ustedes, profetas de los demonios. Les dice: a ver, ahí están los profetas, son 300, 400, a ver, todos esos contra mí. Todos esos contra mí, toda esa bola contra mí. Me acuerdo que mi padre decía, tenía una cicatriz mi padre aquí en la mejilla, y yo de niño le decía: papá, ¿qué te pasó ahí? Una cicatricita que tenía. Y decía: me peleé contra 400 y el último me agarró cansado. Así estaba A ver, están los 300, 400 profetas de Baal, de los demonios. Pongan un buey cortado ahí y pónganle leña abajo. Y yo voy a cortar otro buey y le voy a poner también leña abajo. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ver. Y los desafía. Y dice: invoquen luego ustedes el nombre del Dios de ustedes, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios. Les lanza un tremendo desafío a todas las fuerzas demoníacas que regían sus vidas, que gobernaban sus vidas, y muchos de ellos ni cuenta se daban. Y todo el pueblo respondió diciendo: órale.
Elías el desconocido contra los profetas poderosos de Baal. Órale, queremos ver eso, como si fuera una lucha de esas, del Canelo contra no sé quién, ¿no? Todo el pueblo listo, morboso, para ver qué iba a pasar. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, o sea, son mayoría, e invoquen el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego, no le prendan, que lo prendan sus dioses, en los que creen, a los que adoran, ante los que se postran, ante los que les hacen promesas, aunque a todos esos dioses que ustedes dicen que tienen, que esos dioses prendan el fuego de este holocausto. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Le gritaban, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Le danzaron una danza apache a Baal para ver si les mandaba fuego del cielo, a ver qué hacía, que prendiera el holocausto de ellos, y le gritaban y nada. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba. Fíjese, ese Elías también le echó pimienta y sal al asunto, ¿no? Dice que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en voz alta, porque es Dios, ¿no? Ustedes dicen que es Dios al que adoran, es Dios, grítenle más fuerte. Quizá está meditándolo, o tiene algún trabajo, está ocupado, o va de camino, se fue a algún lado, o tal vez está dormido y hay que despertarlo. Grítenle a su brujita, grítenle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban los cuchillos, es decir, se cortaban, y con las lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Es decir, se cortaban ahora como se cortan los chavos las piernas y las muñecas, y andan así. Así los profetas de Baal lo estaban haciendo de la frustración también, igual que los chavos de ahora, de la frustración de que sus dioses no les contestaban. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Fíjese nada más, imagínense la escena. Baal, ¿dónde estás? Acera, madre de Baal, contéstanos, no nos dejes en vergüenza. Y Elías decía: grítale más fuerte, compadre. No te oye, se durmió. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Sabe por qué? Porque no hay Dios sobre la tierra, sino solo un solo Dios, Jehová nuestro Dios. Por eso no contestaron. Hay demonios. Amén. Amén. Sí, denle un aplauso al Señor, no a mí. Es el único Dios, por eso no contestaron. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová, el verdadero altar, lo arregló. Lo arregló. Tal vez les dijo: échenme la mano, vamos a poner bien el altar, que es el original altar de Dios, ayúdenme. Y dice que lo arregló. Estaba arruinado, pero lo arregló. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Todo esto que estaba haciendo era para el pueblo, por el pueblo. Este sí era de esos. Para el pueblo y por el pueblo. Este sí. Y agarra una piedra por cada tribu, y las amontona y las pone ahí haciendo una mojonera. ¿Sabe lo que es una mojonera? Es un montón de piedras que tienen una señal, que hacen un límite. Pero en este caso pone un altar
restaura el altar de adoración y el altar del sacrificio, y dice, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, fue el de Israel. Y dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó leña y cortó el buey en pedazos y puso la leña. Es decir, se tomó su tiempo, no lo hizo precipitadamente. Dijo, pues en lo que le contestan sus demonios, sus dioses, en lo que le contestan, yo aquí voy a preparar el altar. Esto es muy serio. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, háganlo la tercera vez, y lo hicieron hasta empapar, ¿no? Hasta empapar lo que había de ser prendido supuestamente. Dice, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, le dijo, a ver, ¿ya contestó o no contestó? A ver, ¿qué pasó? No. Bueno, háganse un lado para allá, siéntense, porque me toca a mí. Ya está, muchachos, todo el holocausto, sí, ¿ok? Se paró entre ellos, con el aplomo que ha de pararse un hombre de Dios que es levantado para proclamar una verdad poderosísima. Se levantó en medio y dijo, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. O sea, yo no soy nada, el Dios eres tú. Y porque por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres el Dios. Estos que creen que fue mentira lo que les hiciste a sus padres, los milagros y maravillas, los prodigios que han olvidado ellos que le hiciste a sus padres y que sus padres se los contaron y que no le creyeron y que dijeron que estaban locos, que eran fanáticos. Respóndeme, Señor, para que crean y vean el Dios que eres, el único Dios verdadero. Esa es la oración que hace aquí Elías. Muéstrale, Señor, lo que eres tú en nosotros. Y dice, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Dónde andaba el corazón de ellos? Bien lejos, noviando con otros dioses, coqueteando otros dioses, fornicando con otros dioses. Así habla Jeremías, otro profeta. Jeremías dice, ¿se acuerdan cuando adulteraban y fornicaban debajo de los árboles frondosos delante de Dios? ¿Se acuerdan de todo eso? Que le reclama. Cuando adoraban esos dioses de madera y de piedra y de yeso y los adoraban, a eso se está refiriendo, así. El corazón de ellos andaba ya en los árboles frondosos, adulterando, fornicando, adorando ídolos. Allá andaba el corazón del pueblo. Entonces, versículo 38, cayó fuego de Jehová, aleluya. Entonces, este es el versículo y la porción más maravillosa de todo el pasaje. Entonces cayó fuego de Jehová. Dios respondió. Dios respondió como siempre responde. No cuando yo quiero, no cuando yo le digo ahorita quiero ver los milagros ahorita. No, Señor. Él responde cuando debe responder, cuando su soberana voluntad, porque sí es soberana y preciosa, se establece y dice, entonces ahora sí respondo con un propósito, no por el capricho de este o de aquel. Yo respondo cuando debo responder. Entonces cayó fuego del cielo. Todo lo que estaba haciendo Elías, Dios se lo había dicho que lo hiciera. Ya cuando él se burló y todo, bueno, fue de su cosecha.
Pero todo lo que estaba haciendo, Dios le había dicho: quiero mostrarle a este pueblo rebelde, incrédulo, ingrato, quiero mostrarle quién es Dios. Y Dios responde: respóndeme, Jehová, le dice. Y entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, consumió las piedras y hasta el polvo, dice, y aún lamió el agua que estaba en la zanja toda, porque el fuego de Dios eso hace, es fuego consumidor. Cuando Dios responde, cuidado. Cuando Dios responde, cuidado. Tú puedes permanecer incrédulo toda tu vida, si quieres. Dios te da la libertad de hacerlo, pero deja que Dios responda a tu vida. Te vas a arrastrar, igual que lo hice yo algún día, reconociendo quién es Dios. Porque así es Dios, así se manifiesta. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora sí, todo el pueblo: Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: pues si ya creyeron que Jehová es el Dios, agárrenme a todos esos profetas demoníacos y mátenlos. Y así lo hicieron. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Cierre sus ojos un momento. Piense en esta historia que nos cuenta la palabra.